Bienvenidos al 10º video de Álgebra 4. Esta es la tercera vez que grabo este video, espero que esta vez salga bien. El tema de que vamos a ver son isometrías y su expresión matricial a través de las matrices unitarias y bueno, su correlato en el plano real, que son las matrices ortogonales. Y junto con eso vamos a terminar con la teoría, viendo la teoría de reflectores, que a partir de esta teoría, en particular los tres reflectores elementales, vamos a poder ver la triangulación de Schur, que es el tema que nos interesa en similaridad y por el cual hemos hecho este tour. Bien, empezamos con isometrías. ¿Qué es una isometría? Es un operador lineal, un espacio vectorial sobre sí mismo, que el espacio lo vamos a pensar normado, con una norma típicamente vamos a pensar el espacio, obviamente un espacio euclidio. O sea, que tiene un producto escalar, el producto escalar usual, y la norma inducida por ese producto escalar. O sea, estamos pensando que el producto es de este estilo. Si estamos pensando en Cn, o sea, un espacio vectorial complejo, o estamos pensando en este producto vectorial si pensamos en Rn. Ok, eso es. El producto escalar significa una de las dos cosas, dependiendo si estoy en Cn o en Rn. Y la norma de un vector aquí se entiende como la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. ¿Ok? Y entonces es importante que uno sepa las propiedades de espacio normado o las propiedades de producto interior. Yo supongo que ustedes las saben. Si no saben bien las propiedades de producto interior, o sea, producto escalar, me avisan por mail y así hago un video sobre producto escalar porque es importante para el desarrollo nuestro que sepan manejar bien producto escalar. Yo asumo que lo saben. Y bueno, prosigamos. Entonces, yo voy a decir que T es una isometría, si el operador T, el operador lineal es una isometría, si preserva la norma, o sea, la norma de un vector bajo T es igual a la norma del vector original. Eso es lo que dice aquí. Ejemplos de isometrías. Por ejemplo, tomamos esta, que es la reflexión respecto del eje de las X. Tenemos un vector por aquí, este es X. Esencialmente, este va a ser T de X. Y es claro que va a tener la misma norma. Otra es la reflexión respecto del eje de... si tomamos este vector X, este va a ser el vector T de X. ¿Ok? Y es esencialmente la reflexión sobre el eje Y igual X. ¿Ok? Y, pero no todas las isometrías son reflexiones. Por ejemplo, tomamos esta que es rotar. Si tengo un vector X, lo roto θ grados y consigo este θ de X. Este es X. Y bueno, ¿por qué utilizo esta notación exponencial para referirme a rotaciones? Sí, estoy pensando en Cn en general. Bueno, yo les recomiendo que miren el libro, siguiente libro, que es Mecánica Newtoniana de French, que si hacen clic en este link, los debería llevar a esta página. Y ahí está el libro de Mecánica Newtoniana de French. Eh, es un libro un poquito pesado porque bueno, está en castellano y todos los libros castellanos están pésimamente subidos a internet. Pero bueno, ahí en alguna sección, no sé si en un apéndice o en donde hay una sección donde trata de interpretar a la hitita como un rotador y que es el lugar donde lo vi más claro. A veces los físicos hacen cosas lindas. Eh, bueno, ahí en ese libro está muy bien explicado cómo la tita es un rotador. Y bueno, las isometrías forman un grupo bajo composición. Tarea, chequear eso. Eh, y pasamos a la expresión. Déjenme volver aquí, que este fue el error que cometí la otra vuelta, que seguía hablando sobre el libro. Bueno, tenemos este el link para el libro. Y lo que decíamos es que las isometrías forman un grupo. Así que tarea, hacer eso, que las isometrías forman un grupo bajo composición. Y ahora vamos a ver
matrices unitarias y sus parientes reales o sus contrapartes reales, las matrices ortogonales. Las matrices unitarias son la expresión matricial de las isometrías. Ya vamos a ver por qué. Pero esencialmente la definición de una matriz unitaria no hace referencia nunca a isometría y dice que una matriz unitaria es una matriz de coeficientes complejos. Y se dice unitaria, una matriz de coeficientes complejos va a ser unitaria si las columnas de la matriz forman una base ortonormal de Cn. O sea, tenemos que ver que si U es U1, U2, acá estoy poniendo las columnas de U, UN, lo que tiene que ocurrir es que la norma de cualquiera de estas columnas tiene que ser 1, o sea, de hecho de otra manera, el producto escalar de una columna por sí misma me da 1. Eh, Acuérdense, bueno, si bien esta es la norma al cuadrado, pero bueno, 1 al cuadrado es 1. Y esto es la parte de cuando tengo esta condición, significa que UI es normal. Ser normal significa tener norma 1. Y ser ortonormal significa que si yo tomo I y lo hago producto escalar con J, o sea, la columna I por la columna J, producto interno, producto escalar, esto me da, como estoy en el plano complejo, el producto interno es la conjugada transpuesta del primer vector por el segundo vector, o sea, esto es un vector fila, donde cada componente ha sido conjugada por un vector columna, y esto me da un numerito aquí complejo que es 0. 0. 0 de es el 0 de los complejos. ¿Ok? Y esto es en la parte de ser ortogonal. O sea, un grupo de vectores ortogonales si pasa esto, y si son ortogonales y a la vez cada uno tiene norma 1, se llama ortonormal. Y entonces eso es lo que caracteriza o define una matriz unitaria. Cada columna es normal y entre ellas son ortogonales. ¿Ok? Esto se denota rápidamente. UI es ortogonal a UJ. Esto significa es ortogonal, y ser ortogonal significa esto, que el producto escalar da 0. Muy bien, esa es la definición de matriz unitaria. Vemos que no hay ninguna referencia a una cuestión métrica de que aplicada a vectores no les va a cambiar la métrica, una norma, pero vamos a ver que eso de hecho es lo que pasa. Y la contraparte real son las matrices ortogonales. Las matrices ortogonales son las matrices cuyas columnas son matrices con coeficientes en los reales y cuyas columnas forman una base ortonormal de ahora pero de Rn. O sea que el producto escalar que voy a estar usando es traspuesto por I. Este es el producto escalar que se usa aquí para verificar que una matriz es ortogonal. Todo igual, pero lo único que tengo que los coeficientes de la matriz son todos reales, entonces claramente toda matriz ortogonal es unitaria, al revés no es cierto. Chequear. Ok, bien. Las matrices unitarias son invertibles por transposición conjugada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo una matriz, y eso se puede usar como definición, o sea, porque es equivalente. O sea, si es unitaria, ocurre que cuando la conjugada es la inversa de la matriz. Y si tengo una matriz cuya conjugada traspuesta es la inversa, entonces la matriz es unitaria. Y lo que vamos a hacer es la demostración. Entonces tomamos aquí el producto, tomamos la matriz traspuesta conjugada de U y la multiplicamos por la U y vemos qué valor tiene la entrada IJ de eso. Esto significa multiplique la fila iésima de la traspuesta conjugada de O por la columna jésima de U. Esto es un vector fila, acá tenemos así, fila por columna, y nos da donde cada entrada de este vector fila es el conjugado de quién, de una columna de la matriz U, porque esa es la definición de U conjugada, transpuesta, ¿no? Es
conjugada transpuesta es transponga U y después conjugue los elementos de ahí. Y entonces eso significa que este elemento de aquí, que es la fila iésima de la matriz transpuesta conjugada de U, entonces, ¿quién está en la fila iésima de la transpuesta conjugada de U? Y la columna iésima de U está. ¿Pero cómo está? Está conjugada. Esto está transpuesta y conjugada. O sea, esta operación. Y una vez que tenemos esto, esto se puede notar, nos podemos generar el paréntesis y nos olvidamos. Esto significa exactamente lo que escribí. Es la columna iésima de U transpuesta conjugada por la columna jésima de U. Bueno, y el resultado de eso, ¿cuánto da? Y bueno, si es unitaria mi matriz, estoy pensando, voy para allá. Si es unitaria mi matriz, yo sé que cuando multiplico una columna por sí misma me da 1. O sea, si es igual a J me da 1. Pero si multiplico una columna por otra columna, o sea, cuando I y J son diferentes, yo sé que son ortogonales, así que me da 0. Pero bueno, fíjense lo que me está diciendo, es que esta matriz, el resultado, o sea, estoy consiguiendo los elementos, o sea, los elementos de la diagonal dan 1 y los elementos fuera de la diagonal dan 0, eso quiere decir que el producto de la U transpuesta conjugada por U me da la identidad. Pero bueno, eso implica que la U transpuesta conjugada es la inversa. Bueno, pero ahora podemos ir al revés. Si tengo que la U transpuesta conjugada a la inversa, vale esto. Pero que valga esto significa esta igualdad de acá. ¿Estamos? Y esta igualdad de acá, es exactamente la definición de matriz unitaria. Así que vemos que tenemos demostrado que ser unitario es equivalente a decir que la transpuesta conjugada es la inversa. Bueno, y esto nos dice, esto es esencialmente, que la cuenta que estuvo aquí, eso nos dice la definición de unitaria, o sea, columnas forman una base ortonormal del espacio. Bueno, esta forma de leerlo significa filas forman, esto se lee filas forman una base ortonormal de Cn. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, voy a hacer una demostración para un lado, la otra es igual. Y se basa esencialmente, la demostración es muy parecida a la que se hace cuando uno quiere demostrar que si uno tiene que demostrar que algo es grupo por derecha, entonces grupo por izquierda. Y la observación es esta. Yo quiero demostrar que esto, yo sé esto. Quiero demostrar que esto implica que esto es la identidad. Bueno, entonces tomo esto, lo multiplico por sí mismo y utilizo asociatividad del producto por matrices. Y esto es la identidad, por hipótesis. Así que esto es U. Y lo que he conseguido es que una matriz, o sea, esencialmente lo puedo escribir así, A por A es A. Entonces, si A es invertible, puedo deducir que A es la identidad. Si yo sé que A es invertible, entonces puedo deducir más, no solamente es invertible, es la identidad. Y bueno, como ya mostramos, estoy suponiendo esto así, estoy diciendo, bueno, U estrella por U, estoy suponiendo, bueno, que la matriz unitaria, si es unitaria ya mostré que es invertible y que su inversa es exactamente U conjugada. Y entonces yo tengo que esto es el producto de dos matrices invertibles y entonces es invertible, entonces tiene inversa. Si multiplico por la inversa a ambos lados, esencialmente el efecto que tiene es como tachar y me queda que mi matriz U por U estrella es la identidad, que es lo que quería probar. Y entonces lo que me está diciendo es que si las columnas forman una base ortonormal, las filas también forman una base ortonormal.
Haciendo el caminito completo, o sea, suponiendo que las filas forman una base normal, entonces mostrando que la cuenta es muy parecida a lo que hicimos aquí, mostrando que entonces la conjugada es la inversa. Bueno, entonces contrapuesta con la inversa, deduzco que las columnas son ortonormales. ¿Ok? Entonces por eso vale la equivalencia. Bien, entonces ahora vamos a ver algo más delicado, y es que lo que decíamos, que ser unitaria es la expresión algebraica del concepto geométrico de isometría. ¿Ok? Una cosa es una isometría si solo si es unitaria. Y, o sea, son dos caras, una algebraica y otra geométrica, de la misma noción. Entonces veamos primero que unitario implica isometría. Entonces tomamos un operador unitario, se lo aplicamos a un x, le calculamos la norma. Eso por definición es ese vector ux conjugado, que cuando lo conjugo me da x conjugado por u conjugado, por el vector ux. O sea que esta cuenta es esta. Fácil. Bueno, pero ahora utilizo que esto, que es la historia de identidad, así que me lo puedo olvidar. Y eso es directamente la norma cuadrada de, y esto ya demostró que toda matriz unitaria es una isometría. Más curiosamente, ahora veamos que las isometrías, si yo sé que es una isometría, el resultado final me va a dar una, o sea, la matriz asociada al operador me va a dar una matriz unitaria. Entonces lo primero que voy a chequear es que si multiplico una columna por sí misma de manera escalar, o sea, si hago el producto interno de una columna por sí misma, me da 1. O sea que voy a probar que si tengo una isometría, las columnas de la matriz que representa la isometría son normales. Bueno, eso se logra eligiendo adecuadamente x, y entonces yo considero el producto u por x, pero en vez de x considero el producto u por el versor EI, donde EI es el versor que tiene las coordenadas 0 hasta la coordenada I, donde tiene un 1. ¿Ok? Bueno, esta traspuesta, porque no, acuérdense que siempre pensamos las cosas como columnas. Bien, esto por un lado, como yo sé que es isometría, lo que quiero probar es que es unitaria la matriz U. Esto de hecho me da la norma del vector I, tiene la misma norma, y esto es 1. Yo sé que esta cuenta da 1. Pero por otro lado, esto es exactamente qué cosa. Esto es la norma, vamos a poner cuadrado acá. Cuadrado, para que sea más fácil. La norma cuadrada de quién? De la columna iésima de U. O sea, esto es una columna iésima de U conjugada por sí misma. Y estoy diciendo que la columna iésima, bueno, estoy diciendo la norma cuadrada de la columna iésima, o lo que es lo mismo, la columna iésima, producto escalar de columna iésima por sí misma, me da 1. Así que estoy mostrando la normalidad de cada uno de los vectores, moviendo el i, o la i, o sea, eligiendo distintos i, lo que estoy muestro que cada una de las columnas de U son normales, o sea, tienen norma 1. Bien, después, para mostrar que ahora diferentes columnas son ortogonales, o sea que su producto escalar me da 0, lo voy a hacer en dos etapas. Voy a mostrar que la parte real de ese producto escalar, porque el producto escalar es un número, es complejo, es 0, y después voy a mostrar que la parte compleja de ese producto escalar es 0, y entonces ya habré mostrado que el producto escalar es 0 complejo. Para lo cual se elige este vector astutamente, y uno considera la norma cuadrada de este vector, u por EJ más EK. Suponiendo que K y J son diferentes, este vector es un vector que tiene dos unos, uno en la posición J y otro en la posición K, la fila J, fila K. Bueno, y esto, por ser isometría, no es otra cosa que la norma de EJ más EK, pero la norma de J más EK es al cuadrado, es 2. Pero por este lado, esto es la suma de la columna J de U más la columna K de U, norma cuadrada de eso. Y bueno, ¿y esto a qué es igual?
Y esto es igual, bueno, a conjugue. Cada uno de ustedes saben que conjugar anda bien o se distribuye con respecto a la suma. Y multiplique. ¿Y esto qué da? ¿Qué hacen la cuenta? Esto da la norma cuadrado del primero más u el conjugado de la columna j de u por la producto escalar la columna k de u más, y ahora viene el conjugado de la columna k de u producto escalar con la columna j de u más la norma cuadrada de la columna késima. Pero bueno, estos y estos son 1. Y si me olvido de todo lo que está al medio y sé que el resultado es 2, entonces lo puedo cancelar y lo que me está diciendo es que este número de aquí es un 0. Esto es 0. Pero miremos más de cerca esta expresión. Si uno la mira con atención se da cuenta de lo que tiene es que un número complejo más su conjugado igual a 0. Pero cuando yo sé que cuando yo sumo un número complejo y su conjugado, yo sé que lo que estoy obteniendo es la parte real de ese número. Dos veces, la parte real. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta igualdad me está diciendo que la parte real de hacer el producto escalar de la columna j con la columna k de u es 0. Bien, eligiendo adecuadamente el vector x, que es esta elección, uno puede demostrar, tarea, que la parte imaginaria ahora da 0, y entonces ya está, ya he mostrado que el producto escalar de la columna j de u por la columna k de u da 0, si j y j son diferentes. Entonces ya he mostrado con estas tres cosas, he mostrado que la matriz asociada a una isometría es unitaria. Entonces isometría y unitaria son sinónimos, solo que no recaiga la parte algebraica y la otra la parte geométrica. Mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, esencialmente la conjugación traspuesta por una transposición nomás, vale para matrices ortogonales. Tarea. Bueno, definición, reflexiones. Entonces, en las reflexiones, en general uno sabe que tiene una línea, uno dice, bueno, elige una recta y va a reflejar respecto a la recta, este reflejado, o puede elegir un punto y toma este punto, y entonces el reflejado es este de aquí. Entonces uno puede reflejar sobre, o está en el espacio, y entonces toma un punto y lo refleja respecto del espacio, y me queda este resultado. Entonces, en general, la reflexión está formada siempre o necesita algo como un espacio respecto del cual se va a hacer la reflexión. Y bueno, pero a veces en realidad lo que se necesita esto es lo que se llama un espacio afín, que es nada más que la traslación de un espacio vectorial. Un espacio vectorial al que cada uno de los vectores del espacio vectorial le sumo un vector fijo. ¿Está? O sea, si tengo esta recta es v y este es x, bueno, este de aquí es x más b. O x más b. El espacio afín, que es paralelo al espacio b, pero que pasa por x. La teoría de espacios vectoriales afines la teoría de espacios afines es bastante natural. Y bueno, hay varios libros asociados a este, pero para mí este librito de aquí que está en este link, que es este libro de acá, déjenme mostrarles. Este, el Introduction to Convex Polytopes de Brownsted, ¿ok? Tiene no me acuerdo si está en el primer capítulo o en el apéndice al final, tiene una introducción a espacios afines compacta pero completa, y yo creo que con lindos ejercicios. Yo creo que si alguien quiere saber lo que es un espacio afín, todas sus propiedades y cómo se comporta, puede leer ese libro. Está bueno. Después, bueno, hay varios libros asociados a este, pero
hay que leer esa introducción, ese pequeño capítulo, esa pequeña parte de este libro. El libro después se va a otra cosa, que es análisis complexo, que su marco natural del trabajo son los espacios afines, pero bueno, es un lindo libro y es una linda sección la de espacios afines, la recomiendo mucho. Así que si tienen curiosidad para entender espacios afines, lean eso. Muy bien, una reflexión es un operador lineal que es una isometría. O sea, le vamos a exigir, como veremos, que no cambie la norma de mis vectores. Y por lo tanto, va a ocurrir que, bueno, vamos a, por un momento nos vamos a olvidar de esto, deja fijo un espacio vectorial. Esta forma de definir isometría pidiendo reflexión, pidiéndole que sea una isometría, necesitamos sí o sí que sea espacio vectorial, porque si es espacio afín, no vamos a conservar la. Y sí, la norma, y sí, porque si este es el punto con respecto de cuál reflejo y este es X, su reflejado está por aquí y tiene una norma mucho más chica, ¿no? Para que sea en espacio afín tiene que ser una isometría generalizada, en el sentido tiene que ser isométrico respecto al espacio afín, o sea, esta distancia es la que se tiene que preservar. Bueno, no importa. Isometrías secas como lo hemos visto nosotros, entonces tiene que pensar espacio afín, espacio vectorial, que es de hecho como vamos a trabajar. Y bueno, vuelvo a tachar acá para que no se confunda, espacio vectorial. Y acá espacio vectorial. Y entonces lo que vamos a pedir es que para que sea una reflexión, que sea una isometría, pero que además deje fijo algún espacio vectorial. Deje fijo no es lo mismo que dejar invariante, no es que la imagen del espacio me caiga dentro del espacio, porque yo ahí puedo mover las cosas dentro de H sin salirme de H y aún cumplir esta igualdad. No, lo que yo quiero es que esto quiero, es más que esto. Esto dice la imagen de cualquier vector es el propio vector si está en H. Deja fijo H. Esto se refiere, por ejemplo, a si estoy tomando la isometría reflexión sobre este espacio. Entonces yo tomo un vector y su reflejado será este. Este es X, este es T de X. ¿Está? Y fíjense que si yo trato de reflejar cualquier vector que quede sobre el espacio, es el mismo. La reflexión no mueve ninguno de los elementos de ese espacio, que es el espacio sobre el cual reflejo. Esa es la condición. Esto es lo que de eso trata la condición 2. En la condición 3 es esto que si yo a esto le aplico t de vuelta, voy a parar acá. O sea, este es igual a t de x. En el sentido, es una involución, o sea que es autoinversa, en el sentido de que aplicar dos veces una reflexión me lleva al mismo lugar del que partí. O sea que reflexiones tiene sentido aplicarla una vez, dos veces y no más, porque después siempre repito los resultados. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿forman un grupo bajo composición? Tarea. Pensando que espacio, esto acá es vectorial. Si H es un hiperplano, o sea, el caso que nos interesa, espacio vectorial, esto es muy interesante. Si yo tomo una base cualquiera del hiperplano, el H es, o sea, acuérdense que H estoy pensando que son los que, el espacio vectorial que es fijado por la reflexión. Y entonces, si H es el espacio vectorial fijado por la reflexión, el 1 es un autovalor y cualquier elemento de una base de R es un eigenpar.
Bueno, y sí, es trivial, de acá, de la definición se ve que esto ocurre. O sea que uno, si yo tengo aquí esto, esto me está diciendo que uno es un autovalor de R con multiplicidad de n-1. Demostrarlo no es difícil, tarea, es una cuenta simple. Por otro lado, si tomo un vector que sea ortogonal a todos los vectores de la base, o sea, un vector que sea ortogonal a h, eh, esto ya es un poquito más difícil ver que hay que usar el hecho de que es reflexión, hay que usarlo inteligentemente, tareas, si no les salen me preguntan y yo les muestro cómo se hace, es mostrar que en realidad menos 1 es un eigenpar de menos 1u es un eigenpar de R, o sea, menos 1 es un autovalor de R con autovector asociado a U. Esto lo que me está diciendo, estas dos propiedades me está diciendo es que todas las reflexiones sobre hiperplanos suenan igual, o sea, no las puedo distinguir a través de su espectro porque su espectro es el mismo y es 1 con multiplicidad n-1 y menos 1 con multiplicidad 1. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión que el determinante de las reflexiones sobre hiperplanos da menos 1, todas. Si yo ya sé que me dicen, toma esta R, ¿y qué es esa R? Es una reflexión sobre el hiperplano. Ah, ya sé que su determinante es menos 1. Y sé que sus autovalares son 1 y menos 1, y 1 con multiplicidad n menos 1 y menos 1 con multiplicidad 1. Todo eso sé. Muy bien. Otra vez cometí el mismo error. Bueno, vamos a ver. No voy a... Ya me cansé porque cometí el error de empezar a seguir hablando y hablando y hablando y hablando sin cambiar la pantalla. Entonces tengo que llegar a Bronsted. Creo que fue aquí. Aquí que me fui a Bronsted. Bueno, entonces volvamos. Entonces, ¿qué es? Perdonen que estuve hablando sobre el Bronsted. Ahora sí. ¿Qué es una reflexión? Una reflexión es, como dijimos, una isometría. Para que sea isometría necesitamos que sea un espacio vectorial. Que deje fijo un espacio vectorial. Esto es la corrección. Eh, y por lo tanto lo que necesitamos es que exista un espacio vectorial H tal que R de U sea igual a U para todo vector de H. ¿Ok? Esto no es lo mismo que esto. Esto es, dice, R de eje invariante un espacio H, porque lo que dice, manda cosas de H dentro de H, pero dentro de H las puede mover. Yo lo que pido en una reflexión es que las cosas de H no las mueva. Esto significa déjela fija. Acá está la idea geométrica, ¿no? En este dibujito pueden ver que si yo reflejo sobre esta recta, por ejemplo, el X va acá al T de X, pero cualquier punto sobre la recta, cuando se le aplico la reflexión, queda sobre la misma recta. O sea, esto es que la reflexión fija el espacio dado por esta recta. Entonces, bueno, otra reflexión es una isometría que además deja fijo algún espacio vectorial. Y la pregunta es, y ahora la tercera característica, que es lo que diferencia las reflexiones de las isometrías, es que es una involución. O sea, no toda isometría es una involución. Involución que significa que eh, cuando lo aplico por dos veces a R, vuelvo al origen. O sea, R es autoinverso. Ahí está, aquí vemos que si tengo X, voy a T de X y si le aplico de vuelta a T, o sea, T de T de X es de vuelta a X. Ok, eso es una... Cuando tengo estas tres cosas, estoy en presencia de una reflexión. Y esta es la parte que más distingue que distingue las reflexiones, que separa las reflexiones de las isometrías. Que las reflexiones son involuciones. Ok, y bueno, ahí está bien definido. Y tarea, chequear
si sí o no, forman bajo composición un grupo, las reflexiones. La otra cosa que decía es que cuando H es un hiperplano, es un espacio de codimensión 1, o sea, ¿qué es un hiperplano? En R3 los hiperplanos son los planos habituales, en R4 los hiperplanos son los subespacios de 3, en R25 los hiperplanos son los subespacios de 24, ¿entiendes? En general, un hiperplano es un subespacio de un espacio que tiene dimensión menos que el espacio total. Bueno, en este caso estamos pensando en Cn, entonces los hiperplanos son subespacio de dimensión n-1, o sea, tiene una base formada por n-1 vectores. Y bueno, es a partir de que yo sé que mi reflexión deja fijo H, ¿no es cierto? H es el espacio fijado por la reflexión R, es trivial darse cuenta de que esto, ¿no? Que 1 es un autovalor de R y cada entonces los vectores, el par 1 BI con BI en la base es un eigenpar de R. ¿Ok? Fácil. Un poquito más difícil es darse cuenta que si tomo un vector ortogonal a los elementos de la base, o sea, un vector ortogonal U es ortogonal a H, entonces lo que tengo es que menos 1 U es también un eigenpar de R. De su tarea chequearlo, si no les sale me preguntan. Lo que estoy diciendo es que RU es igual a menos U. Eso es lo que deberían tratar de demostrar genérico. ¿Ok? Y entonces, espero que no se escuche el llanto de la nena, porque hoy pienso cortar el video. Esta es la tercera vez que lo estoy grabando. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Vuelvo a repetir, es que si tengo las reflexiones sobre hiperplanos son todas, o todas se escuchan igual, en el sentido que todas tienen el mismo espectro. El espectro de una reflexión sobre un hiperplano es 1 con multiplicidad n-1 y menos 1 con multiplicidad 1. Y se acabó. O sea, ese es el espectro de toda reflexión sobre un hiperplano. Y bueno, y si una vez que si sea el espectro es el determinante, bueno, entonces el determinante de cualquier reflexión sobre un hiperplano me da menos 1. La vuelta no es cierta, ¿no? Usted puede tener una reflexión con determinante menos 1 y no ser una reflexión sobre un hiperplano. Ok, sigamos. Entonces ahora vamos a ver los reflectores elementales. Estos son un tipo particular de reflectores que van a ser muy usados porque permiten enfocarse a resolver un problema inverso, o sea, en el sentido de que típicamente cuál es cómo uno enfoca el problema de las reflexiones. Y bueno, tomo un espacio y reflejo respecto de ese espacio. Bien, esa es una forma, pero la otra forma de verlo es yo quiero que tenga un vector y quiero que su reflexión caiga en algún espacio dado, fijo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espacio sobre el cual sobre el cual tengo que reflejar para que encontrar que este es X, que el reflejado de X me quede dentro del espacio objetivo al que quiero llegar? ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, sé dónde quiero que viva la reflexión. Entonces, una vez que sé dónde quiero que viva, la pregunta es sobre qué tengo que reflejar. Y esto lo permite responder los reflectores elementales de manera muy elegante. ¿Ok? Los problemas inversos típicamente en matemáticas son más difíciles que los problemas directos, pero tienen aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, resolución de problemas inversos en autovalores es lo que permite, por ejemplo, mapear la superficie de la Tierra a través de ondas sísmicas o detectar, decir que la composición de la atmósfera de Marte es tal o la composición de la atmósfera de Venus es tal, es porque en realidad eh, se resuelve un problema inverso. ¿Ok? Bueno, eh, o sea, las aplicaciones de resolución de problemas inversos son prácticamente esotéricas, mágicas. Bien, entonces, esta es la definición de proyector elemental. Y está basado y se llama reflector elemental o transformación de Householder y es una isometría fácil de chequear. Deja fijo
el espacio ortogonal a U, fácil de chequear, o sea, utilizan esta fórmula y lo chequean. Es una involución, también es fácil de chequear, nada más hay que aplicar esta fórmula dos veces y ver que RU de X da X, haciendo la cuenta para todo X del espacio. Y la geometría, que es que quería llegar rápido a la geometría, porque la geometría nos dice, nos da la intuición de dónde viene esta fórmula. Bueno, esta fórmula está asociada a la teoría de proyectores elementales, que es esencialmente el proyector elemental U asterisco sobre U sobre asterisco U. Este es el proyector sobre el ortogonal a U a lo largo del generado de U. ¿Ok? ¿Ok? O sea, y esto es lo que se llama Q. Este. Bien. Entonces, fíjense que este operador es el que proyecta cualquier vector de espacio sobre esta región, que es la región de los ortogonales a U. Si U es este vector o vive aquí, este es generado por U. Fíjense que esencialmente I menos Q, o sea, I menos U estrella, esta parte es una matriz cuadrada. U estrella U, y este de abajo es un número, porque es el producto escalar de un vector por sí mismo. Es la proyección de X sobre, esto es el proyector sobre el generado por U a lo largo del ortogonal de U, o sea, que este es el proyecto complementario al otro, la teoría que vimos antes. Y esencialmente la idea es, bueno, agarro X, la proyecto sobre el espacio y luego me paso de largo. Esencialmente la proyección se puede pensar como resté este vector y si lo resto dos veces termino aquí, en R. Bueno, esa es la intuición atrás de la fórmula esta. Para entenderlo mejor deberían leer la teoría de proyectores elementales en el Meyer. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos la intuición, es fácil chequear que un reflector elemental es hermitiano, es fácil chequear que es unitario y es fácil chequear que es involutivo. Y ahora lo que me gustaría recalcar es que en general fija un espacio afín y, y nos permite encontrar el reflector adecuado. Eso, bueno, perdón, esto es lo que yo explicaba al principio. En general, esto es lo que se hace eh, generalmente. Se fija un espacio afín y se encuentra el reflector adecuado a ese. Y pero el problema que nos interesa ahora es, no, yo quiero que la reflexión caiga en un determinado espacio y me pregunto es cuál es el reflector y el espacio asociado correspondiente. Y eso lo vamos a hacer con reflectores, con la teoría de reflectores elementales, porque tomamos un vector xn que tiene la coordenada y distinto de 0. Este es mi x y este es el eje asociado al versor y. Supónganse, o sea, yo sé que la coordenada yésima de x no es 0, y entonces me gustaría que cuando le aplique la proyección, de alguna manera el resultado viva en el espacio generado por el versor i. Está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? Este es h. ¿Cuál es h? ¿Está? Bien. Esto se logra con el siguiente candidato. O sea, si uno mira en este dibujo, lo que estoy encontrando, la propuesta que se hace es u, entonces h va a ser el ortogonal a u. ¿Ok? Eso lo vamos a proponer un u adecuado, cuyo ortogonal es el h que buscamos. Entonces, si uno toma u como x más o menos este valor, que si xy pertenece a los reales, esto da 1, si no pertenece a los reales no da 1. ¿Ok? Por la norma del vector, por el versor yésimo. Y entonces ahora vamos a hacer la reflexión de x
con respecto al RU. O sea, RU, ¿quién es? RU es la identidad enésima menos dos veces U por U estrella por U estrella U. O sea, con este U calculo este RU y utilizo este RU para proyectar X y me va a dar que la subproyección vive, esto pertenece claramente al espacio generado por I. O sea, soluciona el problema, o sea, me da la solución, me da lo que yo quiero. Fíjense por qué esto es así. Primero es que uno puede reescribir RU de X, que es en realidad identidad menos dos veces U estrella, U estrella U, todo multiplicado por X. Si uno distribuye, esto es así. Y acá viene una observación astuta. Esto es un número complejo. Y si es un número complejo, lo puedo poner delante del vector U. Esto de abajo también es un número complejo. Bien, entonces lo reescribo de esta manera, que es lo que hice aquí. Una vez que lo tengo reescrito de esa manera, lo que hay que hacer es darse cuenta de que lo de arriba, dos veces U estrella por X, y lo de abajo, U estrella por U, ambos, si hago esas cuentas, hagan las tareas, me da este número, o sea, son iguales. Y si son iguales, es como que no están, entonces RU de X me da X menos U, y eso claramente es lo que queríamos que dé, y entonces ya está. Entonces, bueno, aquí yo les mandé un código Sage que hace eso. Acá hay una definida una serie de funciones y que si las corren, esencialmente lo que hace es, bueno, acá los vectores hay que cargarlos como matrices columnas. Por ejemplo, acá tengo un vector U, es ese. Y bueno, y en general R de U lo que me da es no, no corrí, tengo que correrlos. Entonces RDU lo que me da es, me da la matriz, el reflector elemental asociado al vector U que les di. O sea, es la fórmula. eh, insert, acá, perdón, insert row about. Acá le ponemos esto y le ponemos, entonces yo digo que reflex elemental de U es igual a la identidad enésima menos 2 flag U conjugado por U, no, perdón, U por U conjugado dividido U conjugado por U y eso todo por X. Ok. Bueno, eh, bueno, si tuviera internet, esto lo escribiría en código látex. Tal vez lo escriba en código látex en algún momento. Ok. Y bueno, esto me permite conseguir el reflejado de U. Y en general, si yo quiero el reflejado de U respecto a una coordenada no nula de U, la que quiera, U tiene coordenada no nula la primera, la segunda y la cuarta. Acuérdense que la primera sería la 0. Este es el vector, si hago así,
el R que consigo, prim, el R que consigo es el reflector que va a hacer que va a reflejar U, el vector U que puse, sobre su primera coordenada. O sea, me va a dar un vector, si uno hace la cuenta, ahora hago la cuenta acá, vamos a insertar una celda debajo y vamos a hacer R por U. Debería darnos un vector que tiene nada más entrar a las primeras coordenadas. A priori parece que no nos dio un vector que tiene entrar a las primeras coordenadas, y en la primera coordenada tendría que darnos esencialmente más o menos la norma de U. Acá está calculada la norma de U, que es 1,63 y algo. Y lo mira y dice, ah, no, no me da. Sí, sí, nada, porque esto es prácticamente cero, porque es a la menos 16 y esto también. Si quisiera, por ejemplo, yo podría cambiarlo y pasarlo con respecto a la segunda coordenada. Entonces calculo el U. Y si hago la cuenta, ahora me va a dar alguien que tiene menos la norma de U en la segunda coordenada. Y todos los más ceros. Podría ser el reflector con menos es en la fórmula, se acuerdan que había un más y un menos, el reflector plus es con más, el reflector menos es con menos, y hacemos con la última coordenada que es 3, y fíjense que esencialmente nos dio a alguien que tiene en la última coordenada la norma del vector u y todas las más ceros. ¿Ok? ¿Y cuál es la ventaja de estos bichos? Si uno mira y insert below y le pide que veamos la R. Ok, este bicho, este bicho aquí es bueno, 3. ¿Qué me permite hacer? Si uno se fija, eh, acá imprimí este, voy a imprimir los otros. Voy a llamar eh, insert below. Fíjense, voy a hacer lo mismo que aquí, pero voy a hacerlo con el 0. A ver si se dan cuenta qué pasa. O sea, estoy haciendo la reflexión respecto a la primera coordenada. Quiero que el R de 0 y voy a sacarla. Está. Eh, bueno, a ver. Aquí qué ocurre si hago esto. Bueno, eh, traten de... Esto... Estoy olvidándome qué hacía. Qué gracioso. Eh, déjenme pensar un segundo. Va, déjenme pensar un segundo. No, déjenme leer un segundo. A ver qué es lo que yo les estaba queriendo contar. Y esto es aquí. Eh,
Bueno, bueno, claro, para esto necesitamos que aparezca el señor U. U. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, deberían... Este vector, el primer vector, la primera columna de R0 de U, fíjense que aparece aquí, aparece acá y aparece aquí en este, aparece en esta aparece en la última columna cuando hago la reflexión respecto de la cuarta coordenada. Cuando hago la reflexión respecto de la primera coordenada, ese mismo vector aparece ahora aquí. Y cuando hago la reflexión respecto a la segunda coordenada, este vector aparece aquí. Y este vector es esencialmente el vector u, es un múltiplo de este vector. Eh, está el que aparece en la columna que, que indico aquí. Esta es la irreflexión. Esto tienen que verlo, está asociado al ejemplo 563 del Meyer en la página 325. ¿eh? Y bueno, con esto ya pueden volver a... Pueden hacer bastantes ejercicios del Meyer de la sección 5.6. Bueno, y espero con su consulta y nos vemos en el próximo video, que espero que no sea tan accidentado como este.